Hola, buenos días. Hoy es martes 27 de octubre del año 2020. Nuestra reflexión se basa en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. Y el título que le hemos puesto es Autoridad Espiritual, o tal vez cómo lograr la autoridad espiritual. Esta narración habla de un soldado romano llamado así Centurión. Por favor, lee en casa del verso 1 al 10. Por tiempo, ¿verdad? Y sirve de que por ahí lee. Entonces, sabiendo que el Señor Yahshua andaba por ahí, va a su encuentro, manda unos mensajeros para, pues, decirle que le atienda, que necesita hablar con él. Entonces, cuando este soldado romano, que era una autoridad, le dice en el verso 7 que por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El problema es que él tenía un esclavo, un siervo que estaba enfermo, y por eso lo buscaba para que orara y sanara su siervo, al cual él quería mucho. En un aspecto de autoridad, el Señor Yahshua es superior. Tan es así que lo reconoce y dice, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Él está diciendo que entiende lo que es la autoridad y prácticamente le está reconociendo porque le da a entender que él tiene la experiencia, tiene la vivencia y que entiende perfectamente la autoridad. El punto de autoridad también, ahí en el verso número 8, la parte final es, y di la palabra y, perdón, el verso 3, la parte final, pero di la palabra y mi siervo será sano. Le está diciendo, tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Bien, ¿de qué se compone? ¿Qué es la autoridad? La autoridad es un don de mando, tiene un don de mando, un reconocimiento a alguien superior al cual hay que sujetarse y hay que someterse. En la autoridad, ramas, por decir, es la fortaleza, es la fuerza, es el poder, es la firmeza y el reconocimiento de que tiene la capacidad de tener bajo su mando supervisión a un ejército, en el caso de, hablando de la milicia, hablando de la marina, la fuerza aérea, la terrestre y por ahí. Entonces, en trabajos, por ejemplo, también hay que reconocer autoridades, jefes, gerentes, directores. Aún en el deporte, en grupo, hay uno que es el capitán en el básquetbol, en el fútbol americano, y por ahí es el reconocido en autoridad del hogar. La autoridad espiritualmente, bueno, entendemos, es el Padre, nuestro Dios, y cae esa responsabilidad sobre el Padre, que es o debe ser cabeza del hogar. No siendo así, toma luego ese lugar la madre, o estando la mujer sola, es ella la autoridad sobre los hijos. ¿Por qué muchas veces no hacen caso, no se sujetan, no se someten las personas, perdón, en diversas actividades o situaciones? Es porque esa autoridad no lleva un respaldo, no lleva en parte esa presencia de.
fuerza. Y las personas, es obvio que en sí la cultura mexicana es muy rebelde y todo, luego lo quieren manejar a su manera y en sus formas, viene costando todavía más trabajo. En la escritura de los 5 dones o ministerios, básicos, está el apóstol, el pastor, maestro, el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro y el evangelista. No es una posición jerárquica, no es en un momento dado que unos son más que otros. Son los ministerios y todos deben tenerlo, las congregaciones, estos 5, porque es la base de... Pero un ministerio tiene un tipo de función, otro de otro y otro de otro y así. De tal manera que hay veces que cuesta trabajo, mucho trabajo, según lo que se mueva y según las personas que sean, para poder trabajar y tener personas bajo el mando, porque no entienden o no conocen bien lo que es una autoridad. La Biblia dice que someteos a vuestras autoridades, pues todas son puestas por Dios. Y aquí se entiende que está hablando en un nivel secular, en un nivel espiritual y en todos los aspectos. Las autoridades están puestas por Él. Hay autoridades malignas, como vamos a ver más adelante. Bueno, a grandes rasgos, hemos de decir también que una autoridad es un tipo de soberanía. Lo que no debe existir en una autoridad es eso, el abuso de autoridad. 2, no haya manipulación. 3, no exista un control sobre las personas. 4, no existe una imposición. Una cosa es un don de mando en autoridad y la otra imponer humanamente caprichos, machismos, egos, soberbias. 5, una autoridad no debe infundir temor. 6, no debe explotar a la gente. 7, no debe despojarlos económicamente. 8, no debe de existir ningún acoso sexual, económico. No deben poner yugos de esclavitud. No deben moverlos a un legalismo. No deben moverlos a que los vean con fama, gloria, casi como un Dios. En este sentido, entonces, entendamos que la autoridad tiene fortaleza, tiene fuerza, tiene poder. En los tiempos atrás encontramos en varios países, culturas, cuando la autoridad era el rey, porque en otros casos, en ocasiones, eran los profetas. Los reyes iban al frente de la batalla o quedaban hasta atrás para estar supervisando, pero se les reconocía por la valentía, por el arrojo. Y los que tienen una posición de autoridad, se entiende que se está viviendo lo mejor posible, tiene un respaldo del Eterno, tiene un respaldo del Todopoderoso por llamamiento. Entonces la autoridad se va conformando, estructurando de diferentes fuentes, dones, ministerios, sobre todo atributos y sobre todo por medio de un llamamiento que solamente da el Eterno en este sentido. De ahí que hemos de ver que hay un reino de autoridad, de oscuridad, satanismo, un reino de autoridad política, un reino de autoridad en lo económico, un reino de autoridad en el sexo equivocado, un reino de autoridad en el crimen, en violaciones, reinos de autoridades en los narcotraficantes, y por ahí no vamos a terminar nosotros
de hablar en todo hay una autoridad, un jefe, un supervisor, director, gerente y X. Entonces, hay que tratar de entender. Nosotros tenemos una autoridad porque dependemos del omnipotente, o sea, el Shaddai, el Todopoderoso. Estamos bajo la tutela, cobertura del Creador y Rey del universo. Y estamos habitando en su presencia, hablando de que también estamos en la plenitud, de su poder, de su gracia, de su misericordia, que estamos bajo su manto, y el manto que está puesto sobre lo que se llama kipá, que significa cubierta. Le hemos dicho muchas veces, representa el cabello fuerza y la cabeza autoridad. Y nos cubrimos con la kipá y el manto para dar testimonio que estamos por debajo de una autoridad y que nuestro cabello, que significa fuerza y cabeza autoridad, se somete y se sujeta a la autoridad de arriba. Entonces se pone uno el kipá para no depender de nuestra fuerza y autoridad, sino depender de la fuerza y la autoridad del Eterno. Así la mujer puede usar el velo, aunque la palabra dice también que el cabello es su velo, en el mismo significado de fuerza y autoridad, para espiritualmente dar un testimonio o una sujeción, sumisión, obediencia, fidelidad y amor sin límites para con nuestra autoridad, Yeshua HaMashiach. Entonces, muchas veces no nos obedecen los hijos, esposas, esposos, y según el caso, porque no tenemos una autoridad. Autoridad no es machismo, no es matriarcado. Autoridad no es porque uno de los dos en un matrimonio tenga más dinero, más preparación y más conocimiento o experiencia en la vida, sino que una autoridad es con amor, con humildad, con más sedumbre y algunos aspectos o atributos que existen para tener una autoridad adecuada y correcta. Una es la disciplina, es la autoridad en la disciplina, el no desvariar, el no vivir al ahí se va, como decimos en México, sino el centrarse en metas, propósitos, el buscar tener planes en nuestra vida, una proyección, una realización y buscar algo para nosotros. Pero en la autoridad tiene que haber disciplina en la preparación, y parte de la preparación, como dice Efesios 6:11, que hay que vestirse de la armadura, hablando de una autoridad en fe. Y luego dice, estad firmes en Efesios 6:11. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que da una lista ahí de los demonios en jerarquía, de los más poderosos. Por eso dice que no tenemos lucha contra sangre y carne humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de estos tiempos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está diciendo contra quién, pero de antemano habla de que Él nos da una autoridad cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya dijimos elementos de la autoridad. Y luego dice en el verso 13, por tanto tomad toda la armadura. Y en el verso 11, aunque es el de atrás, pero
tratando de poner orden, dice vestidos de toda la armadura. Una cosa es tomarla y otra cosa es vestirse de la armadura y otra cosa es usarla. Hay quien no la toma, no se viste, no la usa. Hay quien la toma, se viste, pero no la usa. Todos tenemos una autoridad espiritual y va a depender en cómo nosotros tengamos disciplina en los tiempos que debemos de dar al Eterno. En cuanto a una autoridad en fe, en mantenerse firmes, como dice el verso número 12, como dice el verso número 2, tomar, resistir y estar firmes. Y luego el 14 habla también de estar firmes. Todo esto habla de una autoridad en fe. Y hay dos palabras hermosas aquí en el verso 14 de Efesios 6 que dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Nos está dando una autoridad en el uso de las armas espirituales. El 18, orando en todo tiempo y perseverancia y súplica, dice la Escritura, y orando oración y súplica en el Espíritu, dice este verso 18. Nos está armando una armadura de fe y nos está guiando y dice que nos vistamos. Habla de la espada, que es la palabra del Eterno. Pero hay dos palabras claves en el verso 14, que dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos, y dice, con la verdad y la justicia. Son armas preciosas para una autoridad verdadera, la justicia del Eterno y la verdad. Los demonios y nadie puede contra la verdad. Tarde o temprano sale, aparece y por ahí se van descubriendo muchas cosas. Entonces la autoridad se va basando en estos sentidos, en estos aspectos, para poder lograr, ¿verdad? Ese nivel que el Eterno nos está dando, este nivel que el Eterno está delegando a nuestras vidas. Somos soldados, dice la Escritura, y somos un ejército de Él. Entonces, esta autoridad tenemos que ejercerla de acuerdo a una autoridad de fe. Pero también viene una autoridad en santidad. Efesios 10:14 dice, sin santidad nadie verá al Eterno, nadie verá al Señor. Todos estos atributos de fe, de santidad, trabajados, viviéndolos, suelta un poder magnífico, suelta una luz increíble que los demonios, los enemigos no pueden resistir, no pueden soportar. Hablo un testimonio de un siervo de Dios que estando en una estación de camión, quien lo ve lo identifica y empieza a hablar entre sí él mismo en pensamientos y a ofenderlo. Entonces de repente se ve una luz en este siervo y deja ciego a esta persona. De alguna manera se acerca a él y le pide perdón y le dice que estaba hablando mal de él en pensamiento y de repente quedó ciego. Entonces el siervo le dice, bueno, está bien, te perdono, y le regresa la vista. Era un hombre de oración, era un hombre de fe, y era un hombre que él vivía y buscaba mucho la santidad. No hablamos de una perfección, no. Hablamos de la preparación, autoridad en fe, autoridad en santidad, la pureza, la limpieza, da resplandor, da claridad y da una luz poderosa en este sentido. Autoridad en amor, lo basamos en el Shema,
Deuteronomio 6 del 4 al 9, cuando dice: escucha Israel, o sea, pueblo del Eterno, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, bendito sea su nombre. Habla de una unidad. Pero después dice: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, alma, fuerzas, mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y también aún a tu enemigo. Esto, el cumplimiento o confirmación, independientemente de Deuteronomio 6, Deuteronomio 6 de 4 a 9, lo encontramos en Mateo 12, 22 al 37, Marcos 12, 30 y Lucas 10, 27, en donde un joven que quería seguir al Señor y le dijo: cumplo todos los mandamientos, y él le dice: te falta uno, el amarás al Señor tu Dios. No puede existir una realización, una práctica, un ministerio o en cualquier área ejercer una autoridad, así como maestro, como pastor, así como en diversos aspectos, si no es con fe, si no es con santidad y si no es con amor. Por eso, cuando se dice: te amaré con todo mi corazón, alma, fuerzas y mente, primero amar al Eterno para tener este amor, porque no podemos dar lo que no tenemos, no podemos ejercer lo que no desarrollamos y no podemos compartir una autoridad si no tenemos lo necesario. No se puede llenar lo que ya está lleno. Y es nuestra vida que hay que llenarla del amor del Eterno. Pero si ya está lleno de no sé cuántas cosas, es imposible. Hay que vaciarse primero y pedir y llenarnos del amor del Todopoderoso. Entonces, parte de la autoridad es una en fe, autoridad en santidad, autoridad en amor. Ayer hablábamos acerca de la humildad. Ya hablamos de una autoridad en la humildad. Filipenses 2:6 habla en el verso 5, autoridad en sentimientos, en el 2 de que no se aferró, en el 7 de que se despojó, en el 7 que se hizo siervo, otra vez el 7 semejante a los hombres, 8 obediencia a la muerte. En este sentido, el morir en la cruz que representa maldición. Esta es una autoridad en humildad. Escuche el mensaje en reflexión de ayer y está toda la enseñanza, casi 30 minutos, hablando de la humildad. Se une entonces la autoridad en fe, en santidad, en amor, en humildad. Y también habla de aprender a ejercer una autoridad en poder. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. Y Romanos 1:16 habla de que el reino de Dios, la palabra, la buena noticia llamada evangelio, es poder del Eterno. Esta es una autoridad en poder. No cobardía, no mediocridad, no complejo de inferioridad, y sí el arrojo, y sí el valor, y sí una agresividad espiritual en una autoridad que debe transformar, que debe de ayudar, guiar y preparar. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es nuestra autoridad, y Él nos guía, y Él nos enseña, y Él nos prepara, y Él hace la obra en nuestras vidas. Así también nosotros podemos ver y buscar y vivir una autoridad en sujeción y en sumisión. Cuando Él le dice: también yo soy hombre bajo autoridad, le está diciendo: pero ante ti me pongo bajo tu autoridad, para que se logre realizar lo que yo estoy deseando o lo que estoy esperando en este sentido. Cuando nuestro Señor Yeshua andaba predicando, los fariseos, los saduceos y todos lo criticaban, lo señalaban, lo condenaban. Y no es que ellos fueran tan malos. Lo que pasa es que eran autoridades en la palabra, los escribas, por ejemplo, y al oír
que lo mencionaban como el Hijo de Dios, cuando ya habían caminado muchos hijos de los dioses desde tiempo atrás, y cuando él no enseña en las sinagogas o cailás o templos de ese tiempo, sino en las calles, en los mercados, en las playas, donde él andaba caminando diferentes regiones, ellos se preguntaban, ¿de dónde tiene esta autoridad que está hablando de los rollos del Antiguo Pacto o Testamento? ¿No es este acaso el hijo del carpintero? Y otros lo ofendían y blasfemaban. Por el dedo de Satanás echa fuera demonios. Y él dijo, no, por el dedo del Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera querían verlo sin autoridad para la palabra. Pero cuando ven los milagros, cuando ven la gente que cambia porque sus pecados son perdonados, cuando ven las multitudes que los seguían y cuando ven una diversidad de su carácter, ahí va, carácter de autoridad, su personalidad de autoridad. Cuando ven cómo sabían manejar las situaciones, eso debe tenerlo un líder, debe tener una autoridad, pero muchos se enganchan en chismes, quejas, cobardías y situaciones que la verdad ni son llamamientos, ¿no? Está bien, hay que prepararse, hay que ir creciendo, o aún teniendo el llamamiento hay que buscar la madurez, pero desgraciadamente gana. A cualquiera le puede ganar en ese sentido, pero esas características de una autoridad, de saber manejar los temperamentos, el carácter de las personas, no podemos ejercer una autoridad con un niño, a un joven, a un adolescente de 12 años, a un joven de 23, a un hombre maduro de 40, a un anciano de 70 y tantos, 80, a una mujer, por ser mujeres y de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su nivel cultural, de acuerdo en muchos aspectos. Usted dirá, bueno, es que una autoridad no importa quién sea, cómo sea, le da y todo eso, y tiene que obedecer. Pero yo estoy hablando en ese trato de, como el soldado romano, el Señor nunca le dijo, sí, soy superior a ti. O sea, sí, por mucho que hayas vivido, yo he experimentado más cosas que tú. No se puso a discutir, no se puso a cuestionar, simplemente dio la orden y el esclavo del soldado romano sanó. Pero esa orden va llena de todo lo que hemos estado mencionando y hablando para de veras ejercer una autoridad real y verdadera. Aquí entra la autoestima. Si usted es puesto en una posición de, entonces estímese como un líder, como un soldado, prepárese como el que tiene una jerarquía, una posición que el Eterno le está dando. Él va a dar el poder para mantenernos en la conexión de la luz, la gloria del Todopoderoso. Él nos va a dar la consejería para resolver los problemas como líder o como autoridad que usted es. Él nos va a transformar, a corregir, va a elevar nuestra conciencia a un nivel que se va a ir incrementando poco a poco con una diversidad de revelaciones. De ahí que la autoridad tiene que doblar la rodilla. Tenemos que vivir en una posición de esperar órdenes del de arriba, de qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, para qué lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, de acuerdo a la misión que Él ponga en nuestras vidas, de acuerdo al liderazgo. Entonces la autoridad tiene que considerar todas estas cosas. Si las personas tienen problemas depresivos, obsesivos, tal vez ni siquiera sabe que de niño o de niña padeció ciertas situaciones que han aflorado toda la vida o que vienen a confirmarse, porque hay una codificación con ese pasado no roto o con los problemas. Entonces tratar gente así es más bien ayudarla con la autoridad del amor, la autoridad del poder del Espíritu Santo, la autoridad de la fe, pero ya nosotros tenemos que empezar a ejercer, a vivir, a buscar esta posición
que nos es dada. En este sentido, es bueno leer el Salmo 111 del 1 al 10. Hágalo en casa hágalo 7 veces en leerlo para ir asimilando. Tal vez no dice literalmente la palabra autoridad, pero es un código esta parte de la Escritura, como la declaración del Kadosh, 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 Adonai, Sebaot, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Y luego otro código es Shaddai, 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 Adonai, Sebaot, el Todopoderoso Señor de los ejércitos. Y eso nos va dando, al declararlos, una autoridad muy bonita, muy hermosa, en el cual todos estos atributos que hemos mencionado se van conformando y van realizando un equipamiento en nuestras vidas para demostrar que tenemos autoridad contra las fuerzas del mal, contra las enfermedades, contra todo lo que venga en nuestras contra y para ir nosotros en contra de todo lo que el Señor nos envíe y para poder hacer la obra de una manera hermosa. Dios tenga gracia con nosotros y nos bendiga, que Él haga resplandecer su semblante, su rostro sobre nosotros para siempre, para que sea conocido el camino de Él en esta tierra. Que la salvación llegue a todas las naciones y todas las naciones te alaben. Yo te alabaré, yo me alegraré y yo cantaré y yo tendré el júbilo, puesto que tú eres el que juzgas, el que pones justicia en los pueblos, el que guías a las naciones, el que trae el fruto, y tú nos das la bendición, nos das la protección y nos da lo necesario para nosotros recibir de tu autoridad. Y al recibir de gracia, tenemos que ejercer de gracia. Por lo cual, pedimos que tu gran poder sea en nuestras vidas y nos libere de cualquier cautividad. Que acepte nuestras oraciones, fortalécenos, purifícanos. Te queremos adorar, honrar, porque tú eres el Todopoderoso. De ahí que te pedimos que levantes las ruinas de la vida de alguien y que esa bendición le dé ese despertar y ese ánimo. Purifícanos, concédenos de tu soberanía, de tu poder, y quita en nuestras vidas cualquier aspecto de cobardía, de miedo o de temor. Ponnos en tu voluntad sobre tu pueblo o parte de tu pueblo, y sea tu santidad que nos llene de esa pureza para ser dignos representantes tuyos en una autoridad que te bendiga, que te glorifique. Bueno, ahí dejamos la enseñanza. Recuerde, usted tiene autoridad, pero un hilito puede cambiarlo y puede reflejar lo contrario. Declaremos la presencia, la victoria del Señor sobre todas las cosas, nos alimentemos de sus hechos, testimonios, para que esa autoridad venga de Él con todos los atributos mencionados. Un abrazo, el Eterno les bendiga, Shalom.